La semana pasada nos quedamos para empezar la lectura del epígrafe 3, el conocimiento de la realidad social. Pero cuando colgamos el vídeo del resumen del epígrafe 2, eh, hubo un señor que en YouTube nos afeó la conducta, ¿no? Ah, ah, Eh, y, y curiosamente me escribió por privado y me dijo que si le podía dar el correo para enviarme el material que él había escrito, porque él es profesor de epistemología y teoría del conocimiento y todo esto, ¿no? Y entonces nada, yo encantado le mandé mis datos y entre tanto Fernando le contestó y él me contestó a mí. Vamos a ver. El asunto em, creemos que tiene mucho interés. Creemos que la discusión tiene mucho interés porque creo que puede servir de ejemplo de a qué peligros nos enfrentamos, inclusive escribiendo en un papel, ¿no? Es decir, hasta escribiendo en un papel puede correr la sangre, ¿no? Encima, encima de estas cosas. Y entonces, claro, después de todo este de ir y venir de comentarios, eh, hablé con Fernando y le dije, Fernando, ¿no crees que es interesante que pongamos en común con el grupo esta discusión, sobre todo para analizar los matices de la discusión y ver qué importante es tener las ideas claras y un vocabulario preciso? Cuando no se tienen las ideas claras o el vocabulario es confuso, entonces mm, todos los peligros del infierno se abren delante de nosotros y podemos rodar cuesta abajo de la manera más penosa. Así que os invito a que durante los próximos minutos hagamos un repaso a este debate escrito, intercambio, ¿no? Intercambio de opiniones escrito. Yo voy a compartir pantalla con vosotras, lógicamente, por favor. Somos personas respetuosas, hemos eliminado los nombres y cualquier referencia para que no haya. Porque aquí menos el mío. Menos el de Fernando, claro, claro, claro. Es decir, aquí se trata de hablar del pecado y no del pecador, ¿no? Esto es importante, lo importante es el pecado, ¿no? Es decir, en qué consiste, cuáles son los peligros que hay en este tipo de discusiones que pretenden ser filosóficas, porque yo también siento cierto pudor con estas Mm, palabras, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy humildes y muy prudentes cuando usamos las palabras, porque este ejercicio que nosotros estamos haciendo es un ejercicio de mera eh, difusión, explicación, intento de hacer general un conocimiento, ¿no? Pero en ningún caso, ni Fernando ni yo somos filósofos ni lo pretendemos, ¿eh? Eh, Meramente nos conformamos con aprender de los que saben y comunicar y difundir textos importantes de la filosofía. Como sabéis, en los seminarios de lectura siempre digo que nuestro método de trabajo tiene una extraordinaria virtud que no hay en otros foros académicos, ¿no? Y es que aquí nos aseguramos de que siempre hay un filósofo sentado con nosotros, siempre, el que escribió el libro. ¿Eh? Sí, el que, por lo menos el que escribió el libro, ese sabe, ¿no? Es decir, ese sabe. Los demás, bueno, pues intentamos aprender alrededor de él. Y siempre con mucha humildad y con mucha prudencia, sabiendo que nuestra mayor inspiración es
tratar de desgranar ese texto que tenemos delante y a través de ese texto mirarnos a nosotros mismos y comprender nuestro mundo, nuestra vida y nuestras posibilidades en la política y en el mundo en el que estamos. Bien, voy a compartir pantalla con vosotras. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaume? Buenas Buenas tardes. tardes. Jorge, vuelve a poner el contexto de lo que vamos a hacer para la gente que se ha incorporado más tarde. Bien, en los días pasados, entre la sesión pasada y esta, en el canal de YouTube recibimos varios comentarios, algunos suelen ocurrir insultantes, ofensivos, que directamente los he borrado y ya está, ¿no? Es lo que suelo hacer, no entramos en ese tipo de debate, ¿no? Si fuera por eso estaríamos todo el día peleándonos con todo el mundo, ¿no? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero hubo uno de un señor que nos escribió en el canal de YouTube pidiéndonos, afeándonos la conducta, sobre todo a Fernando, con respecto a la exposición que había hecho. Y a mí me escribió por privado pidiéndome que le compartiera el correo electrónico para enviarme cosas que él había escrito, para tal. Entonces, bueno, pues, yo le dije a Fernando, contéstale tú, por la parte que hace referencia a ti, y yo le contesto por privado, pidiéndole, encantado, que me mande ese material para estudiarlo, ¿no? Y para ver. Bien, el, el resultado de la conversación fue tan llamativo que, que hemos creído conveniente, hemos creído útil para el grupo y para la actividad que estamos haciendo, hemos creído útil compartirlo con vosotras y poder estudiar el- los problemas que presenta la discusión filosófica cuando no tiene el vocabulario o las ideas claras, o cuando está sujeta a dogmatismos, ¿no? Este es un peligro y sobre todo en ciencia social. En ciencia social los dogmas, la ideología hacen mucho daño, impiden el conocimiento, y parte de lo que Fernando y yo a través de COSIC queremos transmitiros es la prevención que tenemos que tener todos los días contra el comportamiento dogmático y contra la oscuridad conceptual. Cuando, cuando alguien os explica algo y no hay manera de entenderlo, y vosotros le pedís explicación y seguís sin entenderlo y seguís sin entenderlo, probablemente pasen una de dos cosas. O bien a quien le estáis preguntando no sabe de lo que está hablando y se esconde detrás de una parrafada incomprensible. Eso es muy común en el ámbito académico, ¿eh? Si en el ámbito académico se suele esconder con oscuridad la ignorancia, ¿no? De los problemas. Y, y la otra posibilidad que hay es que el dogmatismo de la persona le impida ponerse en el lugar del otro para comprender de qué está hablando el otro, y por tanto no puede haber comunicación, ¿vale? Es decir, tanto la oscuridad como el dogmatismo son dos peligros que nos acechan a todos, del que no estamos a salvo, ninguno de nosotros, pero que tenemos que saber que están ahí siempre presentes y que pueden llevar al traste nuestras mejores intenciones de conocimiento y sobre todo de intercambio de opiniones con los demás. Por eso hemos creído interesante compartir este debate, entre comillas, no es debate, es un intercambio de textos, compartirlo y analizarlo un poquito porque COSIC habla de esto. Es decir, entre muchas otras cosas, el texto de Kozik también habla de esto, de la importancia de ser precisos, rigurosos en el uso del vocabulario
y no dejarnos arrastrar por la ideología. Bien, en el texto que tenéis en pantalla, este señor que dice que según su ficha es profesor universitario y según dice él, dice, llevo años impartiendo la materia de epistemología y metodología y COSIC es de lo que menos se entiende. Atención, ¿eh? Ahora, COSIC, luego veréis por qué no se claro, entiende. claro, claro, ahora veréis, ¿no? Es decir, COSIC es de lo que menos se entiende. Pero fijaos el nivel de contradicción que hay en los párrafos que él utiliza, ¿eh? Este texto está editado, ¿eh? Este texto lo escribió y luego lo volvió a editar un par de veces con posterioridad. Dice, aun cuando su elegancia científica es impecable, fijaos, aun cuando su elegancia científica es impecable, pues lo que nos quiere decir se puede decir en media cuartilla, es asombroso, ¿no? Es decir, resulta que COSIC es de lo que menos se entiende, es de una elegancia impecable y sin embargo lo que nos dice se puede explicar en media cuartilla. Es decir, es asombroso, ¿eh? Es decir, parece mentira la cantidad de papel que hemos gastado tratando de comprenderlo, ¿no? De entender. Dice, lo que nos quiere decir se puede decir en media cuartilla, sus explicaciones son completamente abstractas. Bien, continuemos. Creo que el expositor, o sea, Fernando, ahí lo tenéis delante, creo que el expositor está ontológicamente al revés, como señaló la primera participante, Magdalena, me parece, en la pregunta que hizo Magdalena al principio del vídeo. COSIC es materialista como todo marxista. Decir que el inicio del conocimiento es un modelo es lo contrario del materialismo, es ser idealista. Se parte de la materia, se regresa y se regresa a la materia y no se parte de modelos y se regresa a modelos. Pero agradezco la exposición porque me queda claro que se comete el error de pensar o traducir igual lo concreto ontológico con lo pseudoconcreto epistemológico. Y ahora viene sí, Adela, sí, te veo, sí, ya sé que es difícilmente comprensible lo que está diciendo. No, Pero pero aparte, Jorge, perdona, pero antes de que continúes, porque el comentario está claramente dividido en dos partes, sí, ¿vale? ¿Vale? Lo que se comprende de lo que no se comprende. claro, claro. Bueno, entrecomillado, ¿eh? Porque a mí me Bueno, gustaría decir, creo que el expositor está ontológicamente al revés. ¿Qué es estar ontológicamente al revés? Yo, yo, persona, puedo estar ontológicamente al revés. No entiendo lo de ontológicamente al revés, y lo digo de verdad, no lo entiendo. Pero sí, siguiendo, dice, eh, luego dice, el error de pensar o traducir igual lo concreto ontológico de lo pseudoconcreto epistemológico. Joder, pero si yo me he cansado de repetir eso de que lo concreto ontológico material es lo que tocas, este lápiz, ¿no? Lo claro, material, lo que toco. Y lo concreto del pensamiento es algo que es muy preciso, que está lleno de detalle en su definición, que está compuesto de muchos conceptos. claro. Hostia, las diapositivas en eso son claras, Lo hemos ¿no? dicho Y desde el lo hemos minuto dicho hasta uno, la saciedad. Sí, sí, sí. esa distinción se hizo y por supuesto que la acusación la rechazo. Vamos, falsa. Dice, en todo caso nos dice él, dice, el expositor comete el error de pensar o traducir igual, es decir, confundir lo concreto ontológico con lo pseudoconcreto epistemológico. Y ahora viene ya la parte ya Polémica. Y dura. totalmente bizantina, ¿no? Esto ya es bizantino directamente. La segunda es un modelo, la segunda, la parte del pseudoconcreto epistemológico, ¿no? La segunda es un modelo producto de una ontología idealista que, tal cual dice el panelista, es poco a poco, es pensar al conocimiento como algo que se va acumulando, es decir, el panelista es idealista.
Y sigue diciendo. La totalidad concreta reconoce lo erróneo de esta ontología idealista basada en una idea de realidad única que se va acumulando. Se ve al saber de una manera progresiva y plantea que ante la imposibilidad de alcanzar la totalidad de lo que sea, la epistemología debe concretar para lograr una totalidad concreta que no total ni mejor. No es mejor idealista que la anterior, sino más concentrada, más específica y concreta. Parece Mariano Rajoy hablando esta criatura, ¿no? Sí, es asombroso, ¿no? Y remata con ya tirando de Einstein. El modelo de Einstein es mejor que el de Newton, no en términos teóricos ni prácticos, sino porque se ha concretado a la misma materia. Esta no cambia de diferente manera. De verdad, sí. Yo no sé lo que sabe de epistemología, pero desde luego de gramática y de sintaxis, poco, ¿no? Sí, es asombroso, ¿no? Que se puedan decir todas estas cosas. Claro, Fernando, con una paciencia monástica, le Que no contó me caracteriza, que no le caracteriza, porque a en ningún Fernando caso. también hay que atarlo corto, ¿no? Muy corto. Le dice, querido fulanito, voy a tratar de responder a las observaciones que has realizado tratando de establecer un intercambio de ideas fecundo, ¿vale? Porque, claro, de lo que se trata es de aprender, ¿no? Si vamos a matizar, explícame bien qué es lo que me has dicho y yo te daré mis razones, ¿no? Cuando las entienda. Dice, vamos a ver si podemos establecer un intercambio de ideas fecundo. No obstante, antes de hacerlo, me gustaría agradecerte que te hayas tomado la molestia de comentar y realizar aportaciones. Como has señalado, el libro Dialéctica de lo Concreto es complejo y los vídeos de las sesiones del seminario son largas. Leer el libro y ver las sesiones requiere tiempo y cierta dedicación. Así que vaya el agradecimiento por delante. En primer lugar, dices que decir que el inicio del conocimiento es un modelo es lo contrario del materialismo, es ser idealista. De entrada, creo que sería más que conveniente definir qué entiendes por materialismo y qué entiendes por idealismo. La propia definición y evolución de estos dos conceptos en la historia de la filosofía ha provocado polémicas y debates demasiado encarnizados como para suponer que quien te lee comparte tu definición. El proceso cognoscitivo mediante el que una persona es capaz de alcanzar conocimiento de un objeto de estudio es un proceso intelectual que pertenece al ámbito epistemológico. El conocimiento es algo que se da en el pensamiento y dentro del pensamiento. No está fuera del pensamiento el proceso de conocimiento. Esto no entra en contradicción con que para que el conocimiento humano no sea especulativo o no caiga en el relativismo, éste debe remitir siempre a una realidad externa al sujeto, empírica, material, sensible, anterior, independiente, con existencia autónoma, etc. Entiendo que cuando dices el conocimiento parte de la materia y regresa a la materia, quieres decir, y en caso de ser así coincido contigo, que el pensamiento humano necesita de un estímulo exterior que le proporcione material empírico a sus representaciones y que en el proceso de conocimiento el objetivo último es confrontar tus modelos explicativos de nuevo con esa realidad exterior que se pretende explicar. Ahí, Fernando, me saco el sombrero. Sí, de verdad, nuevamente lo vuelves a abordar al tema. Carla. En segundo lugar, y con todos mis respetos, no creo haber entendido nada del siguiente fragmento que paso a citarte a continuación. La segunda, la pseudoconcreción, es un modelo producto de una ontología idealista que, tal cual dice el panelista, es poco a poco, es pensar al conocimiento como algo que se va acumulando, es decir, el panelista es idealista. La totalidad concreta reconoce lo erróneo de esa ontología idealista basada en una idea de realidad única que se va acumulando. Se ve al saber de manera progresiva y plantea que ante la imposibilidad de alcanzar la totalidad de lo que sea, la epistemología debe concretar para lograr una totalidad concreta que no total ni mejor, no es mejor idealista que la anterior, sino más concentrada, más específica, concreta. Otra vez, siempre, ya lo dijo Mariano, le íbamos a echar de menos cuando se marcha. Como decía Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. En este caso, y hablando siempre en términos estrictamente filosóficos, aquí usted
no ha sido cortés con nosotros, sus lectores. Esperamos más comentarios constructivos que hagan de este seminario un lugar de aprendizaje colectivo. Un cordial saludo. Bien, hasta ahí todo. Y papa. El caso Brillante la respuesta, Fernando. Me encanta, sí. me ha divertido mucho. Además de que la he entendido, me ha divertido. Ay. Bueno, Pues tú sabes que ese no es mi estilo, ¿eh? Bueno, pues y te ha ahora Pero, salido, te ha salido muy bien. pero bueno, bueno, y ahora viene el intercambio epistolar entre él y yo. Me escribe, me dice, saludos, soy fulanito, acabo de descubrirlos. Atención al término, soy materialista dialéctico de corazón, ¿no? Me gustaría mucho poder compartirles alguna lectura de mi autoría, ¿no? Y entonces, como yo ya había leído lo que él había escrito en YouTube, le digo, estimado fulanito, ha sido un gran gusto recibir tu mensaje y ver que el pensamiento de Cosick sigue vivo y generando debate. Aunque no comparto tu interpretación ni del texto ni de nuestra lectura del mismo, pero estaré encantado de que me permitas leer tus aportaciones al tema y así poder iluminar desde un punto de vista diferente mi comprensión del asunto. Un abrazo fraterno desde España. ¿No? Respuesta del señor. Estimado Jorge, agradezco que te hayas tomado este tiempo para responderme, pero atención, comulgo con el materialismo dialéctico de Marx y Engels. Por ende, la filosofía no es una cuestión de puntos de vista, sino de objetividad o de subjetividad. No es de convenciones, modelos o interpretaciones, sino de hipótesis y praxis. Atentamente, catapum chimpum. Y claro, yo digo, hostia, chacho, te he tratado con mucha cortesía, ¿eh? Te he invitado a que me expliques tu pensamiento y que tengamos un debate fluido, si te parece bien. Claro, si ya arrancamos de que tú no estudias filosofía, sino que comulgas, si ya arrancamos del padre yo creo, ¿no? Si ya arrancamos de ahí, malamente vamos. Pero segundo, además, es que si me dices que comulgas con algo que no existe, se parece mucho a la Santísima Trinidad. Claro, sí. Si me dices que comulgas con algo que inventó Plejánov, mal vamos, ¿eh? Si resulta que este señor hace un acto de fe con respecto a una construcción teórica que es una lectura hegeliana de Marx y de Engels, que hace la filosofía rusa en la que se educa luego Lenin y Stalin y Trotsky, que va a dar lugar al marxismo-leninismo del siglo XX. Bueno, eso con Marx sí tiene puntos de contacto, pero tampoco os creáis que está muy pegado, ¿eh? Entonces, claro, llama la atención de que un profesor que pretende enseñar filosofía a sus alumnos arranque una discusión diciendo que comulga con algo que no existe y que pretenda con eso dirimir la discusión diciendo que no le interesa hablar de la interpretación que estamos haciendo de Cosick, que por cierto es nuestra lectura de Cosick, que es la lectura que hace Cosick de Marx, ¿no? No es nuestra filosofía, ¿no? Es la manera en la que nosotros hemos entendido, bueno, de la manera más cabal que hemos sido capaces, que Cosick expone su pensamiento, ¿no? Pero lo asombroso, ya como remate de todo esto, es el siguiente texto, este texto marianista que viene aquí al final, ¿no? Sí, la filosofía no es cuestión de puntos de vista, sino de objetividad o de subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando? La filosofía no es otra cosa que ponerle conceptos al mundo. No es otra cosa que un intento de racionalizar la experiencia que tenemos para comprenderla. ¿De qué objetividad o de qué subjetividad me estás hablando? Porque ambas cosas deberían tener cabida en la filosofía. Porque os recuerdo que los seres humanos no solamente
tienen una experiencia intersubjetiva, y a eso es a lo que llamamos objetividad, sino que también tienen una vivencia interna que es el 99% de su humanidad. Lo subjetivo, precisamente, es en lo que estamos inmersos la inmensa mayor parte de nuestra vida. Si justamente intentamos saltar a la objetividad, es para tratar de comunicarnos con los demás. Por eso es tan importante la ciencia y la filosofía, para poder trazar un mínimo de elementos intersubjetivos, aclarando conceptos, aclarando experiencias, para poder comunicar nuestras vivencias con los otros y hacerlas homologables. Bien, pero nos dice, no es de objetividad o de subjetividad de lo que va la filosofía, no es de convenciones, modelos o interpretaciones. Este señor se acaba de llevar por delante toda la filosofía del siglo XX. Es asombroso. Es decir, desde desde la filosofía analítica hasta la actualidad, que han pasado ya 100 años, llevamos estudiando la manera de construir modelos cada vez más aproximativos sobre la realidad del mundo y sobre nuestra manera de comprenderlo, ¿no? Y este señor nos viene a decir que no, que esto no va de modelos o de interpretaciones, pero, atención, sí va de hipótesis. Muchacho, corazón de mi vida. ¿Y qué es una hipótesis si no es un modelo? ¿O es que tú solamente le llamas modelo a las hipótesis de los demás, las tuyas no? Sí, daos cuenta qué peligro tiene la confusión intelectual, la confusión conceptual, el no manejar con precisión las palabras, el no ser riguroso cuando se utilizan los términos y las expresiones, y sobre todo no ser sintácticamente comprensible cuando te expresas por escrito. ¿Qué clase de conocimiento puede transmitir un profesor así a sus alumnos? ¿Qué es lo que... Es más, ¿de qué les está examinando? Me pregunto yo. Cuando les toma examen, ¿de qué les examina? ¿De un batiburrillo de expresiones sin sentido? ¿De un montón de disparates que no tienen ni pies ni cabeza porque no hay manera de atarlos ni siquiera sintácticamente? Fijaros qué terrible que es que en el ámbito académico se estén cometiendo este tipo de tropelías. Y ahora creo que ya entenderéis por qué para Fernando y para mí es tan importante ser pesados hasta la saciedad, con la claridad, con la precisión, con el uso del lenguaje, con que las cosas se entiendan, con que vayamos pasito a pasito poniendo un ladrillo detrás de otro y no queramos andar con prisas queriendo llegar a afirmaciones de las que no tenemos fundamento. Pues para que veáis, cuando vosotras estabais siempre me acuerdo de Magdalena o de Adela, ¿no? Siempre con el complejo, no, es que nosotras no sabemos, tal. Bueno, pues ya veis, en la academia tampoco, ¿vale? ¿Sí? Así que aquí, con mucha tranquilidad y con mucha eh, paciencia, sigamos aprendiendo porque no hay garantía de que lo que hay ahí fuera nos vaya a ser de utilidad en absoluto. Vosotras ya estáis en un nivel de interés, de ganas de aprender, en el que solamente podéis aprender por vosotras mismas, a poco que os apoyéis en en algunos puntitos para andar con pie firme, nada más, ¿vale? Pero ya tenéis criterio y herramientas más que suficientes, por lo menos para no cometer barbaridades como estas que acabamos de leer. Y para saber elegir los profesores. Ah, bueno. ¿Puedo dar mi opinión? Pues sí. Si puedo dar mi opinión, yo creo que habéis tropezado en algo muy, muy común cuando los cursos van teniendo algún interés.
Este señor ha hecho una intervención con un carácter de protagonismo increíble. O sea, él dice que es filósofo, profesor, será porque lo dice. Y además los cursos son vuestros, vosotros sois divulgadores. Y no debéis, con esa participación positiva que os habéis molestado en contestarle vamos, en darle una importancia que yo creo que no tiene. Esto es bastante común cuando los cursos van teniendo importancia. Y Claro. entonces no hay que caer en esa situación. Y además, con esta humildad de que todo es bien recibido, no. Los cursos son vuestros, los dais como entendéis y nosotros estamos ahí precisamente por eso. Y ya está, y no hay más. Y habéis caído en un tropezón que es muy, muy común. Cuando los Sí, cursos bueno, van teniendo importancia, cuando se van escuchando, lo de menos es lo que ha dicho, es una pura contracción. O sea, puede decir que es el Papa de Roma. ¿Qué más te... claro. Ni una contestación, Fernando. Tienes una No, capacidad de que síntesis, eres no un me gran creáis. profesor. Punto. Y ya está. Y no hay que ni contestarle. Es... A mí me creáis una distorsión, porque me enviáis halagos y luego entro y me veo eso y yo digo, ostras, no, es Pues broma. debes de No, felicitarte porque evidentemente esto no pasa cuando las cosas no tienen ningún interés. Este no. señor quiere protagonismo. Yo he caído en esa tentación, ¿eh? Yo he dado cursos y en ese abrirse no sé qué. No, la clase la das tú y vas a decir lo que yo quiero que digas. Y además ni una línea, ni hay un razonamiento, vamos, eso es absurdo. ¿Sabes? De verdad. Luisa, ¿sabes lo que pasa? Que yo hay una cosa que con Jorge lo he hablado muchas veces y eso a mí me hizo al final tardé mucho, en darme cuenta de esto. Y en la carrera, cuando estaba estudiando, yo idolatraba mucho a mis profesores, ¿no? Porque uno no tiene, creo que eso es algo igual hasta natural, ¿no? O una Normal, tendencia que tenemos. Y claro, todos me parecían los maravilloso. 7 sabios de la antigüedad. Claro, pero poco a poco tú vas haciendo un criterio, vas viendo, ¿no? De qué pie coge a cada uno, y te vas cuestionando cosas, porque me daba cuenta de que realmente eh, lo que estaban diciendo, o lo que Se te tenía había quedado muchos, pequeño. muchos fallos. Se te había Eh, quedado pequeño, ya está. claro, pero yo hay una cosa que le digo a Jorge mucho y es, nosotros primero, y además Jorge así me lo exige él a mí. Eh, yo a él también le exijo, ¿no? Ahora me atrevo a veces a exigirle algo, pero sobre todo esto es en dirección de Jorge a mí. Siempre me ha exigido un rigor extremo, ¿vale? Extremo, extremo. Y yo he discutido con Jorge durante horas, discutido, me refiero, de la forma, ¿cuál era la mejor forma de expresar eso? Y si eso realmente decía lo que queríamos decir, y si eso no era contradictorio con otra cosa que habíamos Entendía o no dicho, se entendía. pero unas cosas, porque hasta que no estaba perfecto, o nosotros entendíamos que estaba perfecto, no parábamos. Esto lo que nos hace a nosotros, o por lo menos a mí, en lo que me ha dado, ha sido la seguridad, pero porque entiendo que la postura nosotros la hemos trabajado a muerte. Y cuando digo a muerte es la expresión más clara, a Y muerte. además se nota. Y ya te lo digo que esto es simplemente pues, afán de Sí, sí, desde protagonismo de luego. alguien que no tiene voz en donde Y tiene que tenerla. Y no debéis de caer en esa tentación ni abrir tanto la participación. Los cursos son vuestros, la dirección es vuestra, todo vuestro. Y ya está. Y al que no le guste, pero a mí me hace pues, gracia. A mí me parece gracioso. O sea, hay un Sí, momento que me pero, gusta. sí, De pero esta hecho, actividad tiene un afán de difusión, Luisa, y entonces claro, no es, y la difusión no se consigue solo porque los demás repitan como este repite su dogma, ¿no? Que todos los demás digan, Padre, Padre, sí creo, no. La difusión se consigue cuando los demás lo han participa. razonado, lo han discutido y lo han integrado. Entonces yo no me cierro a debatir y a discutir de forma educada y con argumentos, y si puede ser ya sintácticamente, sintácticamente Eso de es forma un, correcta. eso es un valor tuyo, ¿No? pero todo tiene un límite. Ya está. Ah, sí, claro, claro, por supuesto. todo tiene un Por eso límite, Nada claro, Jorge más. claro, elimina claro. Claro que es un gran comentarios. valor en la participación y que eso Hay tenga la muchos, máxima difusión, hay pero muchos, hasta donde tú digas. la mayoría de los comentarios que recibimos yo los borro directamente porque son ofensivos o insultantes y ya está, ¿vale? Si no, no pasa nada. Pero cuando alguien como este señor se presenta como alguien que viene de la academia
y que está dando clases de esta materia, ¿no? Digo, oye, pues mira, sí, Bueno, a lo eso es lo mejor que él dice, ¿eh? algo te puedo aportar o algo me puedes aportar tú a mí que no hayamos visto, ¿no? Es decir, no Eso pasa es lo que nada. él Es decir, dice, porque a la ese es el vista está. debate. Bueno, claro, claro, ese es el afán de debate. Ahora, sí es verdad que, claro, yo a Fernando, claro, con Fernando somos muchos años, ¿no? Que yo a Fernando lo conozco desde que él era estudiante, ¿no? De la facultad. Yo con Fernando, sí, es verdad, he sido muy, muy cruel, ¿no? A veces, ¿no? Y te pido disculpas, te pido perdón, ¿no? No, no, al revés, al revés, al He sido revés. muy Te tengo que dar cruel, las gracias porque, escucha, quien te quiere te disciplina. Tú a mí no me totalmente, haces ningún favor aplaudiéndome cuando no me merezco el aplauso. claro, O sea, totalmente, sí, totalmente. Jorge a mí me ha llegado a decir, esto que has escrito es una soberana mierda. Sí, ¿vale? O sea, en pocas palabras. Y a mí, yo no me he sentido ofendido, ¿eh? Cuando me lo ha dicho. Además, Jorge No, muy educado. Sí, de él no te sobre puedes todo lo sentir contrario. ofendido. Y además, Jorge, si tiene algo, es el razonamiento tan claro desde el Sí, principio que nos ayuda a la Correcto. gente que no sabe. Y entonces, Entonces, eso es un valor importantísimo, pero eso no quiere decir que hay que hacer igual o lo que sea. sí, Bueno, que haya que perder el tiempo con todo el eso es mundo. una a mí, pérdida. Está claro, eso está a claro. mí esos comentarios duros me hacen buscar mi mejor versión, Ya, ¿correcto? Eso está Yo claro. me crezco ya. con la presión. Lo sé, porque tú ya has empezado diciendo que tú entiendes la confrontación como positiva, Total. pero hay De hecho, algunas que hay que desestimarlas. Que bueno, algún día Jorge contará la anécdota de la persecución que tuve yo y la pelotera que tuve yo, o la cuento yo ahora, y no me voy a enredar en el tema, simplemente para que veáis. Yo llegó un momento que dije, quiero ir en contra de todo el departamento de ética de la Universidad de la Facultad de Valencia. En contra frontal. En contra de todo el Quiero que se departamento. y además que conste en acta que voy a encontrar. O sea, que Digo, uno a uno, que vayan viniendo uno a uno. Y escribí, y dio la casualidad que un compañero de Chile me dijo que quería hacer un monográfico sobre ética de la empresa y responsabilidad social de las empresas, etcétera. Y yo escribí, y yo le dije, yo participo, digo, pero voy a escribir un artículo, porque yo tengo un máster en eso, cosa de la que es un punto negro en mi expediente. Pero vale, yo he estudiado al enemigo, no sé, un poco, o he escuchado al enemigo, no, al no, sí, hay que menos. escucharlo siempre. Y, Hay que escucharlo siempre, y pero el caso es no que darle mayor importancia. Cada uno yo quise la hacer que un artículo tenga. en contra. Y mi compañero me dijo, por supuesto, qué bien. Bueno, no vamos a tener todo Igual. apologetas de qué bien. Y, y a mí me censuraron el artículo. Claro, He leído correos diciendo, si ese artículo aparece, ese proyecto no se hace. claro. Al final tuve que publicar el artículo, pero nombres y apellidos, ¿eh? O sea, señalando con Sin el dedo. seudónimo. Pero lo tuve que publicar en Brasil. Claro, Porque no había Dios que me lo quisiera publicar en España. Porque claro. claro, tú sabes, las redes... y el caso es que a mí esa confrontación es una parte de la filosofía que me gusta. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta. Desde luego que hay que saber también, pues, dónde te metes, con quién hablas, cómo hablas, las Claro, cosas que dices. y vosotros no sabéis exactamente nada más que lo que él quiere decir. O sea, Sí, porque Correcto. ha claro, visitado el Y por curso y se último, a mí me autoproclama gustaría, me determinado. gustaría comentar una cosa que es muy fácil de entender en relación al artículo, que es lo del concepto de materialismo dialéctico. ¿Sí? Por cierto, la palabra dialéctica, vuelvo a repetir, que tú podrías coger a Cosick, mi punto de vista, ¿eh? Esto también es una interpretación mía. La palabra dialéctica la estamos utilizando por una cuestión histórica, porque es la palabra que han utilizado para nombrar a una cosa. Y nosotros, por no marear la perdiz, la seguimos utilizando para seguir nombrando eso. Cosick dice que la dialéctica es esto, correcto, pero que nosotros podríamos eliminar la palabra dialéctica, yo creo, del texto y y se sería igual, entiende, y se entiende todo Se perfectamente. entiende todo, sería el trasfondo sería el efectivamente. mismo. Lo digo porque se supone que lo dialéctico, esta forma que Hegel inventó, ¿no? De que está una idea, está su contraria, la tesis, la antítesis, ¿no? Y al chocar, pues, ¿cómo era? Tener una síntesis superior. La síntesis, ¿no? Se supone que ese mecanismo de que dos cosas se confrontan y de ellas sale una versión mejorada de ambas, que eso es un proceso del pensamiento, un proceso de la mente, que es nuestra forma de proceder.
la materia, la realidad, el mundo exterior a nosotros, no funciona así. ¿Vale? O sea, el mundo, por eso que decir materialismo dialéctico es una contradicción en sí misma. El ¿No? problema Por es explicar que, un poco que la propia palabra, el propio concepto, claro, claro. ya genera. Digamos que cuando hablamos cuando decimos que la realidad, cuando decimos que el mundo funciona en base a contradicciones, enfrentamientos de opuestos que acaban integrándose en realidades diferentes que a su vez engendran nuevas contradicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando decimos que eso es así, hay dos maneras de pensarlo. Una es pensar que el mundo efectivamente funciona así, y otra es decir, yo creo que la mejor manera de explicar lo que veo en el mundo es mediante esta metáfora o mediante este modelo. Esta es la cuestión de fondo, ¿vale? En Hegel, igual que en Heráclito, ¿no? Porque el concepto de oposición viene desde la antigua Grecia, ¿no? Este concepto de que el mundo funciona por medio de los opuestos, ¿no? Y del choque y de la integración entre los opuestos. Eh, el hecho de que el mundo, no el pensamiento, el mundo funciona de esa manera, esto es básicamente la metafísica hegeliana. Es la manera en la que Hegel entiende la realidad. ¿Vale? Bien, eso es lo que se llama idealismo. El mundo no es otra cosa que el despliegue de la idea, y nosotros como parte del mundo acabamos comprendiendo y pensándonos en esa misma idea que se despliega a lo largo de la historia. Es más, la historia es el despliegue de la razón eh, en todo su proceso hasta llegar a nosotros. Y ese despliegue se va produciendo de forma dialéctica. Pero esto es una metafísica, vamos, como la de la Santísima Trinidad, ¿eh? Sí, esto ya algún día hablaremos también de la relación entre la Santísima Trinidad y y el pensamiento de Hegel. Esto sin menospreciar a Hegel, ¿eh? Que es una de las 5 cabezas más importantes de la historia de la humanidad, ¿vale? Pero eso es lo que hace él. Marx, el pobre, se tiró 30 años tratando de quitarse de encima a Hegel y tratando de quitarse de encima esta metafísica, esta manera de entender el mundo de manera dialéctica. Porque una cosa es que yo crea que la dialéctica es un magnífico modelo del pensamiento, una magnífica estrategia del pensamiento, o inclusive la manera en la que los seres humanos piensan, ¿no? Y otra cosa es creer que el mundo es así. Por eso, todo el desarrollo que está oculto bajo los textos de Marx, que es lo que intenta Kozik desgranar en este texto que estamos tratando de estudiar, intenta mostrar que la dialéctica no es algo que esté en las cosas. Si lo está, no lo sabemos. A lo mejor a lo mejor lo está, ¿eh? Pero no lo sabemos. No tenemos manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que nosotros pensamos así. Y pensamos así y construimos modelos cada vez más aproximativos, más depurados, con mayor nivel de concreción para explicarnos esta realidad. Por eso hay que distinguir la dialéctica en el plano ontológico, que es el material, del que no tenemos la menor idea cómo funciona, y la dialéctica en el plano epistemológico, que es la manera en la que los seres humanos pensamos el mundo y construimos modelos e intentamos conocerlo, ¿no? Joan, habías levantado la mano, disculpa. Sí, tenía otra pregunta, pero siguiendo un poco el hilo aprovecho. Ya digo, soy muy pez con esto, ¿eh? No, lo voy a decir mal seguro. Pero cuando te refieres a que la dialéctica, ¿has entendido bien que la dialéctica ocurre en el pensamiento y no en la realidad? ¿Eso es a lo que te referías? El proceso dialéctico ocurre epistemológicamente, no materialmente. Estamos seguros de que ocurre en el pensamiento. Vale. No sabemos si ocurre o no ocurre en la realidad.
ni en la realidad social se podría decir que lo que hacemos tiene una serie de contradicciones a nivel sistémico, que se tienen que estudiar, que se niegan y sale. ¿De ahí no se puede entender ese proceso dialéctico o tampoco? Sí, es la manera en la que lo explicamos, pero no sabemos si eso es así realmente. Es el mejor modelo que hemos encontrado para explicar lo que se presenta en la realidad. Pero, pero si queremos dar ese salto, es un salto religioso, ¿eh? Mira, Joan, pasa, ¿sabes cómo? Mira, en la realidad hay contradicciones, hombre, claro, pero que se vayan a resolver con una mejora, eso ya, No, no quiero necesariamente decir, fuera, claro, existe correcto. por qué ser hacia adelante, ¿no? Claro. Entonces, la De historia hecho, es un... ya Adorno propuso la hipótesis de la dialéctica negativa, ¿no? Y esa dialéctica de, no te preocupes, el capitalismo tiene una contradicción en su interior, ¿no? Los Claro. capitalistas explotan a los proletarios. Y esa contradicción que hay, al final, el comunismo vencerá. No, no, claro. Claro, es en plan, o no vencerá. Porque y esto es una frase muy... Hay leyes de los objetos históricos, pero no hay leyes de la historia. ¿Vale? La historia no va hacia ningún rumbo. No hay ningún rumbo. Si hubiera un rumbo, tendría que haber un Dios que le pusiera rumbo. ¿Correcto? Algo mucho más trascendente que nosotros. Pero la historia, y esto lo dice Marx, no lo digo yo, lo hacen los seres humanos de carne y hueso. ¿Sí? La historia no hace nada. La hacen los seres humanos. Nosotros podemos explicar objetos históricos. Oye, ¿qué es esto del capitalismo? Vamos a investigarlo. Eso sí, el capitalismo tiene unas leyes, tiene unas lógicas, se puede entender por qué pasa una cosa, por qué pasa la otra. Bueno, hacemos modelos que intentamos que nos expliquen cada vez más ese objeto. Pero perdóname una cosa, Fernando, pero ya sabéis que todos los pronósticos de la economía se cumplen solo a pasado, ¿eh? No existe ningún economista que sea capaz de hacer una predicción para la semana que viene. Ninguno. ¿Vale? Ahora, a pasado aciertan todos, ¿eh? ¿Sí? Es decir, esto te demuestra que, como dice Fernando, que la historia humana, claro que tiene una lógica que yo a pasado, la puedo explicar y la puedo mostrar. Pero no hay una historia así, no hay un destino. No existe una ley que me lleve hacia adelante. Disculpa, Fernando, ¿eh? No, no, no. Era eso simplemente que decir que aplicar ese materialismo dialéctico, ¿no? Decir que la materia, que la sociedad, que la política, que los seres humanos funcionamos con unas contradicciones y en esa lucha se genera algo que la supera y así avanza la historia. Es precisamente cae en eso, cae en una filosofía de la historia que es totalmente contraria y opuesta a Marx y a Cosick. Totalmente. ¿Vale? No hay ningún destino de la humanidad ni ningún devenir histórico ni lógico ni no lógico. Porque, y esto es una frase de Bertolt Brecht que dice que la racionalidad no vence. Lo que puede vencer son los seres humanos racionales. ¿No? Que Claro. impongan esa racionalidad al mundo. Pero justamente el concepto de modo de producción, que es un concepto clave en Marx, yo creo que es un concepto muy importante para entender esa ruptura con este tipo de relatos de la filosofía de la historia que vienen de la Ilustración, ¿no? De la racionalidad humana hará de este mundo un lugar mejor, tanto técnica como científicamente, como moralmente, somos la leche y somos los mejores. Entonces, Marx dice, no, perdona, no, perdona, es que la historia no tiene un devenir necesario. Y después del capitalismo, no tiene por qué venir algo mejor. Ya lo estamos viendo, puede venir algo peor. O sea, ¿correcto? Y este materialismo dialéctico era el mantra dogmático del marxismo ortodoxo, era la filosofía del régimen soviético, ¿no? Era la Biblia de la Unión Soviética
para justificar que lo más natural del mundo y lo que estaba por venir era la victoria del comunismo, porque era algo necesario. Habíamos descubierto, ellos pensaban haber descubierto las leyes de la historia en mayúsculas, ¿Es ahí ¿no? donde viene la frase de que el motor de la historia es la dialéctica o algo así? Que escuché alguna No, el vez. motor de la historia, decía Marx, era la lucha de clases. Ah, vale. Que, es decir, eso lo dice en el Manifiesto Comunista, ¿no? Es una de las tesis más fundamentales de Marx, de que las clases en la lucha, ¿no? En la lucha por lo que hablábamos antes, estuvimos hablando en un seminario de quién se apropia, ¿no? Quién se apropia del producto del trabajo, ¿no? Y Marx lo dice, en todos los modos de producción ha habido una clase opresora y una oprimida, una que explotadora y una explotada, ¿cierto? Y que es en esa lucha de clases la que hace avanzar la historia. Pero luego también te digo una cosa, y esto con Jorge también lo hemos debatido mucho, cuidado porque Marx era filósofo y era militante político. Y muchas veces hay que distinguir un poco. El Manifiesto Comunista, ese texto se escribió con un objetivo en un momento dado para un público concreto y eso también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo el texto de barricada que el texto científico, ¿no? Correcto. Que hay Yo, que... si quiero enardecer a las masas, cojo el clip ese de Jorge del otro día, el vídeo corto ese de Jorge del otro día. No me voy a poner a explicar el capítulo 1 del Capital. Entonces ahí Marx simplifica todos los mensajes y por supuesto que eso es palabra de Marx y hay que tomarla como tal y texto publicado en vida. Pero también hay que tener en cuenta eso, que no es lo mismo yo escribiendo una tesis doctoral que escribiendo un Twitter, ¿no? Un tweet. Y Ah, hay que entender que en 1848 Marx está todavía muy pegado a Hegel. Él va a dedicar los siguientes 20 o 30 años a irse separando de Hegel. Y luego, caprichos de la historia, en 1890, 1885, 1890, los marxistas, no Marx y Engels, los marxistas, aunque ya Engels empezará a hacer algún pinito, empezarán a leer otra vez a Hegel de nueva manera, pero sobre todo porque se quieren oponer a los neocantianos, a la escuela neocantiana que en ese momento está en boga y que representa a la burguesía. La filosofía también forma parte de la política y también forma parte de la lucha de clases. Y los filósofos no pueden salirse tampoco de ahí como quisieran. También forman parte de esa historia y de esos enfrentamientos. Esa vuelta a leer a Hegel en 1885-1890 fue la que generó dos conceptos que luego han troquelado el siglo XX. Uno es el de materialismo histórico y otro es el de materialismo dialéctico. Y ambos fueron creados por Plejánov, maestro de Lenin y de Trotsky. Sí, claro, y luego eso tiene consecuencias, evidentemente. Y lo hicieron para enfrentarse a los revisionistas neocantianos que ellos acusaban de ser pues, poco menos que soldados de la burguesía, el socialismo, la socialdemocracia alemana, etcétera, etcétera, de finales del siglo XIX. Es decir, que esa discusión también estaba dentro de una pelea política partidaria y sectaria de facciones dentro de, entre comillas, el marxismo. Pero siempre acordaros de las palabras de Marx. Yo no soy marxista. ¿Vale? Si somos filósofos, somos filósofos. Si somos científicos, somos científicos. Los ismos están fuera de lugar. Los ismos están muy bien para la barricada, pero están muy mal en la ciencia o en la filosofía. Entonces, Eh, estoy, sí. una preguntita, ¿estoy en lo correcto si digo que el método de Marx no explica la realidad a nivel ontológico, pero es el modelo más cercano que se ha ideado nunca para explicar la historia? Y la realidad también. El método dialéctico, el método dialéctico para Marx, según Marx en El Capital, es un método de exposición
Es el método de exposición y de explicación que nos permite modelizar y comprender de manera más depurada no solamente la realidad natural, sino la realidad social. De hecho, tuvo un enorme impacto, por ejemplo, en la biología, no solamente en la ciencia social. ¿Vale? En cualquier estudio en el que tú tengas que explicar la unidad del objeto en un proceso de cambio, por ejemplo, el crecimiento de un ser vivo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que ese, que ese capullo se transforme en mariposa y luego no? Es decir, ¿cómo es posible que todo eso forme parte de una unidad? En el momento en el que queremos explicar eso, necesitamos un método dialéctico de, de explicación que nos permita unir todas esas fases de transformación dentro de un pensamiento de totalidad, ¿no? La totalidad concreta de la que estamos hablando, ¿no? Es esta totalidad concreta que queremos proponer nos tiene que mostrar la cosa en su despliegue, en su desarrollo, mostrándonos su unidad, no una mera acumulación de cosas diferentes, sino una unidad y una relación que hay entre todas esas cosas. Eso es la dialéctica. Ahora bien, que la materia en sí se comporte de esa manera, eso ya es mucho decir, ¿eh? Eso es un exceso de optimismo. Eso sería pensar, eso sería creer que la mente humana ha sido o está dotada de los instrumentos suficientes para comprender el universo. Y eso es mucho decir, ¿eh? Me conformo con aceptar que mi manera de leer el mundo es una buena manera. Es una buena manera a la escala humana. Pero como ya dijimos, la cucaracha lo leerá de otra manera y los marcianos y los selenitas la leerán de otra manera. Y el mundo es el que es, ¿eh? Pero seguramente la manera en la que un selenita explica el mundo o la cucaracha explica el mundo no es la manera en la que lo explico yo. Henry, ¿qué ibas a decir? Bueno, primero buenas tardes y pedir las disculpas por llegar tarde. No pude llegar en hora. Así que bueno, en primer lugar eso. Y ahora que están hablando de conceptos que son usados y muy manejados, sobre todo en algunos manuales, Ay, claro. hay uno que ha sido como una guía en todo el proceso de, por lo menos por estas latitudes del estudio, del intento de comprensión de algo de Marx. Y es el de estructura y superestructura. Sí, señor. Eh, y a uno a veces se le aparece como un poco contradictorio con el método dialéctico o con el pensamiento dialéctico. No sé, debe ser porque no sé nada, No, Henry, pero no. Es que el problema es confuso. Y sobre todo es doblemente confuso por la manera imprecisa en la que se lo utiliza a los conceptos. El materialismo histórico es una construcción posterior a Marx. Marx no usa esa palabra, ¿eh? No existe eso. Eso es otro invento de Plejánov, que está muy bien. Es la manera en la que Plejánov explica la determinación material, la manera en la que la materia condiciona nuestros pensamientos. Esto es lo que es el materialismo histórico. Sí, al final los seres humanos pensamos el mundo de acuerdo a cómo actuamos en el mundo. Nuestra práctica, lo que hacemos en el mundo, la economía, si lo quieres llamar,
pero economía en sentido amplio, ¿no? Si la manera en la que los seres humanos organizan su vida, ¿no? Para vivir, eso condiciona su manera de, de pensar, condiciona las relaciones sociales, condiciona, por ejemplo, si va a haber relaciones de esclavitud, de servilismo, de vasallaje o de igualdad, condiciona las relaciones patriarcales o matriarcales dentro de la comunidad, condiciona las relaciones entre padres e hijos y entre vecinos. Y al condicionarlo, condiciona el derecho, condiciona la filosofía, condiciona la moral, condiciona la religión. Es decir, la manera en la que los seres humanos actuamos hace que luego nos lo contemos de la manera adecuada a cómo nos buscamos la vida. Dígame. La pregunta, capaz que al decir condiciona es diferente a cómo lo vemos por acá, que es como una determinación. Bueno, primero, Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Es un cáncer en el marxismo, es un cáncer en el marxismo la confusión entre esas dos palabrejas, ¿vale? Porque es verdad que Marx no fue especialmente riguroso, más que riguroso, no fue especialmente constante en el uso del término, ¿vale? Y a lo largo de su vida, lo decimos aquí en una de las notas, pero ya os puedo pasar luego una carta de Engels que es gloriosa. eh, a lo largo de los años, ellos empezaron utilizando la palabra determinación y acabaron utilizando la palabra condicionamiento. Cuando se le echó en cara a Engels el problema este, ya muerto Marx, creo recordar, Engels dijo, no, hombre, no, siempre hemos hablado de condicionamiento. Lo que pasa que en ese contexto en el que usamos la palabra determinación, estábamos luchando contra gente que nos venía a hablar de la libertad individual y de que si quieres puedes. Y entonces ellos, en ese contexto, ellos decían, no señor, las condiciones materiales determinan la superestructura ideológica, pero siempre en el sentido de condicionamiento, no de mera determinación mecánica. La superestructura ideológica puede revertir sobre las condiciones materiales. No es unidireccional. No va ahí es donde Marx hablaba de determinaciones determinadas, determinantes o algo así, ¿no? Creo haberla visto en Grundrisse o algo parecido a eso. puede ser, porque los Grundrisse también él hace en fin, como son libros, como son apuntes, él tampoco, como son apuntes que él va tomando, tampoco él se esmera en el rigor de la precisión del uso de los términos, ¿no? Es decir, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Pero efectivamente, la superestructura, digamos, la ideología puede actuar sobre la estructura económica. Cuando tenemos a un Milei o a una Ayuso, ¿no? Que se ponen desde la ideología ultraliberal a modificar las relaciones sociales, tenemos un caso de ideología que está actuando sobre la estructura económica. Es que si no, es que si no, no habría política. Si hubiera una determinación estructural, seríamos como las abejas que están en una colmena. Estaríamos mejor o peor, las obreras y las reinas, pero no tendríamos ninguna otra posibilidad que la que determine nuestra genética, ¿verdad? Bien, pues ya ves Sí. en qué queda la determinación estructural. Y bueno, aprovechándose de eso, tantas críticas nos hemos llevado por otros que no es lo que quieren hacer críticas, sino apuntan con otras intenciones, ¿no? Totalmente, totalmente. El objetivo nuestro en estos seminarios no es establecer dogmas, no es convenceros, ni siquiera es convenceros de nada, ¿vale?
Aquí no pretendemos convenceros de nada a ninguna de vosotras. Simplemente pretendemos transmitiros nuestra mejor lectura de un intérprete privilegiado de Marx, que se llama Karel Kosik. ¿Bien? Y transmitir esa lectura que hace Kosik de la manera en la que Marx entiende el proceso de conocimiento. Y con eso, vosotras hacéis lo que podáis en la vida. Es decir, no os vamos a decir, no os vamos a decir ni a quién tenéis que votar, ni qué tenéis que hacer. No, no, no. Hacéis lo que podáis, ¿vale? Que ya tenéis bastante, ¿no? Con eso. Si en Una algún pregunta. momento se nos escapa algún latinajo dogmático, os pedimos disculpas. Será el inconsciente, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, adelante, Saúl. Con esto de las determinaciones, estaba escuchando a Dussel que decía que estas determinaciones son determinadas y determinantes. Claro. Entonces, esto es lo mismo, se maneja igual a los condicionamientos Claro. o esta manera diferente de ver la determinación es más de Marx que de Hegel diciendo, bueno, nunca se habló de determinaciones, queríamos hablar de condicionamiento. Claro, mirad, voy a buscar el texto de Engel y os lo mando porque es clarividente. El pobre ya no sabe cómo explicarlo, ¿no? Es decir, y entonces ya al final dice, mira, che, no te hagas líos, que aquello era un momento histórico, ¿no? Es decir, lo que queríamos decir es esto. Y ya está. No te hagas líos. Luego, el problema que tenemos con nuestros filósofos o filósofas y políticas es que usan un lenguaje tan lejos del mundo real que, que por ejemplo, si hablamos de la determinación determinante, ¿verdad? Está tan lejos de la calle, ¿no? Que la mayoría de la gente lo único que puede hacer es repetirlo sin comprenderlo. Me parece lo más antipolítico que nos podamos plantear. El- la filosofía, si queremos, como dijo Marx en la tesis 11 de Feuerbach, si queremos que los filósofos a partir de ahora se dediquen a cambiar el mundo y no solo a pensarlo, más nos vale que empecemos a utilizar un lenguaje que entienda la gente. Porque si no, seguimos hablando para nuestro sobaco y para los cuatro privilegiados de la secta en la que estamos, y así mal vamos, ¿eh? Muy mal, muy mal. Este es el problema, es decir, tenemos una responsabilidad política en la filosofía y en la ciencia, y es hablar el lenguaje de la calle. Y si se puede, que empiecen las oraciones con mayúscula y acaben en punto, y que tengan un verbo. Es que ya está bien, hombre. Sí, ya está bien la cantidad de tonterías que uno tiene que leer en paper, en artículos científicos o en textos de pseudodivulgación. Ya está bien, hombre. La gramática es lo primero. Y luego, además, luego viene el contenido, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo, esfuerzo, quiero decir, esto es un gusto, esto no es solo, esto no es un esfuerzo, esto es un disfrute que tenemos Fernando y yo, ¿no? Sí, el objetivo es poner en lenguaje de la calle el pensamiento de Cosic, que no es fácil, no es fácil, no es fácil. El pensamiento de Cosic es complejo, ¿no? Sí, no es fácil. Pero se puede, creemos que se puede. Y si somos capaces de poner en claro el pensamiento de Cosic, vais a entender cristalino como el agua de montaña a Marx. Esta es la cuestión. Y si entendéis eso, vamos, de ahí a la barricada y al mechero, es decir, hay un salto. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, compañeras, yo pensaba que íbamos a estar 5 minutos sacándole la piel a tiras al compañero.
y nos hemos tirado 1 hora y cuarto. Lo siento. Pero bueno, espero que haya merecido la pena y que por lo menos hayamos abierto un debate fructífero sobre la importancia de la claridad, que como dice Fernando, es la cortesía del filósofo y el imperativo revolucionario de cualquier clase que quiera hacer la revolución. ¿Vale? Sin esa claridad, mal vamos, mal vamos. Todo esto lo voy a borrar. Las compañeras que habéis tenido el gusto de acompañarnos, os lo quedáis en vuestra memoria. Y quienes no estuvieron, pues se lo han perdido. Es lo que hay. ¿Vale? La grabación empezará a partir de ahora.